Un grupo de investigadores de las Universidades Nacional de Australia en Melbourne y de la Brock University en Canadá publicaron un estudio que muestra lo que podríamos llamar una adaptación natural al cambio climático. Imagínense que los manes encontraron indicios de que, por ejemplo, en conejos salvajes las orejas les han crecido un 10% en comparación a como eran hace 50 o más años. Otro caso que encontraron fue con especies de pájaros a los que el pico también les ha crecido, comparando los animales actuales con ejemplares de esas mismas especies existentes en museos, pero que vivieron hace más o menos 100 años. Según estos investigadores, ese crecimiento de orejas en los conejos y picos en los pájaros puede deberse al calentamiento de la atmósfera ocasionado por el cambio climático. Resulta que tanto las orejas en los conejos como los picos en los pájaros son usados por esas especies para perder calor, o podríamos decir también para refrescarse, o mejor, para regular la temperatura del cuerpo cuando están recalentados. Así que si las orejas o los picos crecen, el animal tendrá entonces más superficie disponible para bajar la temperatura de su cuerpo. Y esto será clave para esas especies si viven en zonas del planeta en donde por el cambio climático el clima se volverá o se está volviendo más seco o más caliente. Estos dos casos de conejos y pájaros serían dos ejemplos de procesos recientes de adaptación de la naturaleza al cambio climático. Este sonido que están escuchando es el que hacen con sus picos las famosas cigüeñas. Esos pájaros que en dibujos se ven más bonitos de lo que son y que, entre otras vainas, son las del cuento ese que nos contaban cuando éramos pelados, que las cigüeñas traen los bebés de París. Aunque ese cuento ya que como que casi nadie lo echa. Pues resulta que las cigüeñas que viven aquí en Holanda, cada año en agosto arrancan y migran vía Francia. Efectivamente pasan por encima de París, llegan a España y por allá por Gibraltar pasan hacia África, para pasar el invierno por allá bien calienticas. Las de otros países europeos no bajan por España, sino que bajan por allá por Turquía, por Estambul, el estrecho del Bósforo, por allá. Pues una vez pasa el invierno, a finales de febrero, las cigüeñas holandesas empiezan a hacer otra vez las maletas allá en África y poco a poco van regresando a Holanda siguiendo la misma ruta de la bajada. Este podríamos decir es el esquema normal de viajes, o como realmente se llama el calendario migratorio de las cigüeñas. Pues resulta que en los últimos años, o las 2 últimas décadas tal vez, investigaciones han demostrado que muchas de las cigüeñas holandesas ya no arman viaje a pasar el invierno en África y ni siquiera bajan a París, sino que más bien se quedan por aquí, pues como los inviernos ya no son tan fríos como lo eran hace 30 o 40 años, al parecer ellas ya no necesitan ir hasta allá, hasta África para calentarse. Aunque debo decir que las cigüeñas más jóvenes que nacen con el gen ese, el ADN que les dice que tienen que migrar porque se viene el frío, ellas sí migran. Migran los primeros 3 o 4 años de vida, pero después como que se dan cuenta que chiqué. ¿Para qué me pego tremendo viaje largo si allá en Holanda no hizo frío? Y entonces deciden no volver a migrar y se quedan viviendo todo el año en donde nacieron, aquí en los Países Bajos. Estos cambios de comportamiento que ocurren con las cigüeñas también ocurren con otras especies de aves que, para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de las regiones donde viven, lo que hacen es, por ejemplo, adelantar o atrasar las épocas de reproducción y anidación, dependiendo de si las primaveras se están adelantando o atrasando en ese nuevo calendario climático mundial. Seguramente falta mucha más información sobre todo este cuento, pero estos cambios morfológicos o de comportamiento de las especies de animales como respuesta al cambio climático no son nuevos. A la larga, los procesos de evolución se han dado como adaptación a los cambios presentados en la Tierra durante millones y millones de años. La vaina es que este cambio climático de ahora, que en situaciones normales tardaría cientos o quizás miles de años, nosotros lo hemos acelerado con nuestra manera de vivir. Le metimos el acelerador.
Pero bueno, al parecer la naturaleza es sabia y siempre encuentra la manera de adaptarse a los cambios. Y bueno, especie que no logra adaptarse, pues desaparece. Así funciona en la naturaleza. Pero con nosotros los humanos el asunto puede ser diferente, pues no hemos demostrado que somos muy sabios para manejar o administrar nuestra casa, la tierra, la verdadera y única casa que tenemos. Así que tendremos que ponernos las pilas y por un lado tratar de mitigar el avance del cambio climático y por el otro tendremos que buscar las formas para adaptarnos a esos cambios que ya se están presentando y que cada día sentimos con más y más intensidad. Si no nos adaptamos como los pájaros, los conejos salvajes o las cigüeñas, la vamos a pasar mal. En este episodio voy a contarles sobre algunas de esas acciones de adaptación que podríamos empezar a implementar ya mismo, porque la verdad es que se nos está haciendo tarde. Así que pilas pues. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. Si tú eres de aquellos que dicen, joda, qué trabajo tan bacano el que está haciendo este Carlos Flores, hey. Y si cada vez que escuchas uno de mis episodios piensas, joda, ojalá este man siempre siga sacando nuevos episodios. Pues eso significa que valoras mi trabajo y te lo agradezco enormemente. Lo hago con mucho gusto, me divierto mucho preparándolo y espero que quien me escucha se divierta también. Sin embargo, para seguir haciendo este podcast estoy necesitando de ayuda. Por eso te invito a que me apoyes con un aporte económico mensual suscribiéndote a mi plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Entra a la plataforma y tú mismo escoges la manera como me quieres apoyar. Desde ya, muchas gracias. Episodio 75. Las cigüeñas ya no traen los bebés desde París. Serie El cambio climático, cuarta y última parte. Adaptarse al cambio climático significa hacer cosas que reduzcan la vulnerabilidad a los impactos que causa el cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos, lluvias torrenciales, las sequías, las heladas, los desastres naturales, el aumento del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua potable y la inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas. Claro que para llevar a cabo muchas de esas acciones se necesita el compromiso y la participación de los gobiernos para que le metan billete al asunto. Billete que se necesita para, por ejemplo, construir grandes obras de infraestructuras como defensas sólidas contra las inundaciones o billete para hacer investigaciones sobre los fenómenos naturales y el clima que permitan, entre otras cosas, montar sistemas de alerta temprana o billete para fortalecer las instituciones encargadas de estos temas. Instituciones que no son solo las unidades estas de gestión de riesgos como la llamamos en Colombia, sino también, por poner un par de ejemplos, los ministerios de agricultura o como se llaman en los respectivos países, que puedan promover la siembra de variedades de cultivos que sean más resistentes a las sequías o las prácticas de la llamada agricultura regenerativa, o ministerios o agencias como las que tienen que ver con el agua y que propendan por la mejora del almacenamiento de agua y su uso sostenible. Mejor dicho, todas las instancias gubernamentales tendrán que empezar a hablar de estos temas y sobre todo a actuar, que no se quede en puro bla 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 con la excusa de que no hay billete. En todo caso, cada país solito debe decidir cuáles son las acciones de mitigación y de adaptación que se ajustan a sus condiciones climáticas, geográficas, naturales y económicas, obviamente.
países como Colombia, con una gran variedad natural, podría dedicarle un gran esfuerzo a recuperar y proteger ecosistemas importantísimos ante inundaciones, tormentas o sequías, como lo son los bosques de manglar, los humedales y los páramos. Holanda, por su parte, como ya lo he comentado en los episodios anteriores, centra sus esfuerzos en los temas de aumento del nivel del mar y prevención de inundaciones, en lo que ya son unos expertos realmente. Pero también le dedica tiempo a lo del aumento de la temperatura o las llamadas olas de calor que hay aquí. Unas vainas contra las que este país nunca fue construido, pero que poco a poco se va aprendiendo a enfrentarlas. Otro tema importante en el que se deberían hacer grandes esfuerzos es el tema de la educación sobre cambio climático, desde los ministerios de educación, pero también desde las universidades, los centros de investigación, las ONGs, las escuelas, etc. Mejor dicho, la educación en todas las formas y niveles. La idea es que tanto los pelados de ahora como los de las generaciones futuras aprendan y entiendan todo lo que significa y sobre todo lo que está en juego cuando hablamos de cambio climático. O sea que se trata de educar ciudadanos con las capacidades y conocimientos necesarios para enfrentar todo este rollo del cambio climático. Una vaina bien ambiciosa pero necesaria. Mira que por ahí leí en un informe que en República Dominicana el gobierno viene ejecutando un plan para educar en estos temas a todas las maestras de la educación primaria de todo el país. Ah, excelente, ¿sí o no? Buenos días, Mister Armando. ¿Cómo está hoy? Muy bien, gracias. Siéntense. Gracias. Vamos a iniciar nuestra temática de hoy haciendo una pregunta muy importante. Y me encantaría saber qué entienden, qué saben, qué conocen acerca de cambio climático. Bueno, hasta aquí he hablado básicamente de acciones de adaptación que le corresponden a los gobiernos. Pero ajá, ¿y nosotros qué? Los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué podemos hacer para adaptarnos a los cambios que ya llegaron y los que están por llegar? Empecemos con el manejo de agua, que me parece importantísimo, ya sea en las zonas donde va a llover más o en las zonas que serán azotadas con sequías prolongadas y extremas. Pues hermano, tenemos que aprender a manejar el agua, a usarla de manera responsable. Y cuando digo aprender a manejar el agua me refiero a que se nos vuelva un hábito manejar el agua con responsabilidad siempre. No solo cuando hay escasez o cuando el municipio saca un decreto prohibiendo regar jardines, por ejemplo. No, eso del manejo del agua responsable tiene que convertirse en un comportamiento automático de todos. Y que los pelados, los niños lo aprendan viéndonos y que entiendan que hay que cerrar el grifo o el water tap, como dicen los holandeses, o la canilla, como dicen los argentinos, la canilla, o la llave, como se llama en Colombia, o la pluma, como decimos los amarios. Que se les grabe esa vaina en el ADN a los pelados. Sobre este tema del manejo del agua en las casas, en San Andrés y Providencia, dos islitas bellísimas de Colombia en el corazón del Caribe, y en donde con mi familia tuvimos la fortuna de vivir y trabajar un par de años antes de venirnos a Holanda, las casas de los isleños raizales son un verdadero ejemplo del manejo adecuado y sostenible del agua. Esos manes aprovechan al máximo las aguas de lluvias y las subterráneas. Yo diría que las casas de los isleños se construyen pensando primero que todo en el agua. Lo más lógico del mundo, ¿sí o no? Algo que deberíamos hacer sin necesidad de pensar mucho. De otro lado, en las zonas donde tendremos muchas lluvias, hay que dejar de pavimentar, encementar, asfaltar o embaldocinar nuestros patios o jardines y más bien dejar espacios para que el agua de lluvia pueda filtrarse en el suelo.
Y esto a la larga también es válido para los municipios, que deberían dejar muchas zonas verdes en sus territorios, terrenos libres de construcciones, y así entonces esos espacios sirven como esponjas y chupan toda el agua de lluvia que no necesitamos, y así se recargan los acuíferos o aguas subterráneas, y bueno, se reduce el riesgo de inundaciones. Seguro que ahora muchos me van a decir: hey, pero yo no vivo en casa sino en tronco de edificio. Pues no importa. En un edificio también se puede hacer manejo de aguas lluvias para su aprovechamiento y para su mejor disposición. Lo que pasa, eso sí, es que en muchos casos los constructores no dejan zonas verdes ni nada o pavimentan los parqueaderos y todo dizque para evitar el tierrero. Y para remate, ya nadie construye o diseña con dos sistemas diferentes de tuberías como en San Andrés. Uno para manejar las aguas de lluvia y otro para el agua que supuestamente debe llegar del acueducto. Así que mucho de la adaptación a los efectos del cambio climático está bajo nuestra responsabilidad y no solo de los gobiernos. Nos va a tocar cambiar la manera como construimos nuestras casas, nuestros edificios, nuestros sitios de trabajo y vivienda, porque es que las edificaciones de hoy en día no nos van a servir para lo que se nos viene encima, o nos va a costar muchísimo mantenerlas. Así que hay que pensar y diseñar maneras económicas, novedosas y eficientes para, por ejemplo, calentar las casas durante los inviernos extremos o para enfriar las casas en las zonas sometidas a calores infernales. Primero, bueno, lo del manejo del agua. No lo voy a repetir, pero es clave. No solo ahorrar y ahorrar hasta que se nos vuelva costumbre diaria, sino también almacenar y usar agua de lluvia y dejar espacios para infiltrar y recargar los acuíferos con esa agua de lluvia extra que no alcanzamos a almacenar. Un segundo tema es el consumo y la producción de energía. Pues así como hay que bajarle al consumo y despilfarro del agua, tenemos que hacer lo mismo con la luz, con la electricidad. No podemos seguir consumiendo energía como locos, hey. No podemos, porque si seguimos así, no va a haber sistema de generación de energía que nos aguante este ritmo. Y lo peor, ni quien pueda pagarlo. La jugada es que vamos para la transición energética. Masificaremos los paneles solares, las turbinas de viento o cualquier otra tecnología para producir energía. El sueño de muchos, llegar a la autosuficiencia energética en nuestras casas o edificios. ¿Te imaginas tú esa vaina? No tener que pagar el recibo de luz. ¿Ah? A más de uno se le hace la boca agua con esta idea. Y a la larga, eso es posible. Pero solo si aprendemos a no malgastar la energía. Porque como ya les dije, si seguimos con el mismo ritmo que tenemos ahora, no va a haber techo que aguante todos los paneles solares que necesitamos para mantener el aire acondicionado prendido todo el día. Entonces, la jugada va a estar en tener viviendas de uso neutral de energía, es decir, viviendas que consumen la misma cantidad de energía que producen. Y es ahí en donde, además de meter en nuestro ADN esa vaina de bajarle al uso de energía, viene otra cosita que yo llamo la inversión del lujo o la reinversión del lujo, lo cual les voy a tratar de explicar ahora y ya con eso terminamos para no cansarlos. Resulta que nos hemos acostumbrado que el valor de las edificaciones, casas o apartamentos está dado principalmente por la instalación de vainas como baldosas bien bonitas de no sé qué material importado, pero carísimas, y que si se les cae un vaso con whisky se rompen. O de muebles del baño súper modernos, con un espejo panorámico y hasta grifería en oro o no sé qué vaina. O con los acabados más caros del mundo, que la lamparita inteligente esta, que la isla con 20 fogones y 8 hornos en la cocina, que la vista 360 grados con ventanales de solo vidrio, que el jacuzzi, que el sauna, que las gavetas con sistema push to open. Pura paja, pura paja.
nos han metido en la cabeza, o nos hemos metido en la cabeza, que en esas vainas está el lujo y el confort y nos cobran un billetal por tenerlas. Pero ¿de qué nos sirve en un apartamento una vista de 360 grados cuando la mayor parte del día toca cerrar con cortinas y persianas para que no se nos meta el calor a la casa? ¿O cuánto nos cuesta mantener fresca una casa o un apartamento de esos en zonas calientes? ¿O cuánta energía nos toca pagar para calentarlas en zonas frías? ¿O de qué nos sirve esa grifería de oro cuando no hay agua para usarla? Yo me pregunto si no será que estamos viviendo con un lujo equivocado. Quizás deberíamos preguntarnos si en las nuevas construcciones, hacia futuro, ya las de ahora ya es difícil, pero hacia futuro, el confort debería estar dirigido más bien a otras cosas, como por ejemplo, imagínate tú, tener 3 sistemas de manejo de aguas en la casa o en los edificios. Uno para el agua normal del acueducto, que en muchos casos nunca llega. Otro para almacenar, tratar un poco y distribuir aguas lluvias. Y un tercero para recolectar, tratar y volver a distribuir aguas servidas. Joda, no nos faltaría agua nunca, Nos podríamos bañar, lavar los dientes y cocinar con agua de lluvia o del acueducto y con las aguas negras ya pretratadas. Usaríamos el inodoro, regaríamos jardines y otros espacios verdes como techos, paredes y terrazas. O sea, verdes de verdad. Y que sirven por un lado para retener CO2 y por el otro lado para refrescar el edificio y volverlo más vivible. ¿O qué tal si diseñamos las casas y edificios de acuerdo a la orientación del sol? Es decir, evaluar en el diseño por dónde y a qué horas del día le da el sol a la casa o el edificio y tener en cuenta que el sol de la tarde es el más caliente, entonces evitar ventanas grandes o balcones hacia esa parte de la casa. O usar materiales de construcción como la madera, el bambú, la celulosa o las fibras naturales que además de reciclables pueden ser mejores aislantes contra el calor o el frío hacia esas partes más expuestas al sol. ¿Y qué tal si desde el comienzo se diseñan y se integran a la construcción sistemas de ventilación o aireación utilizando el mismo sistema de tuberías de las aguas de lluvia que recorren todo el edificio? Interesante, ¿sí o no? ¿O qué tal si se destinan espacios especiales y específicos para parquear y cargar bicicletas y carros eléctricos? Joda, lo que hay son posibilidades. Yo veo posibilidades de verdad y soy optimista al respecto. Muchos me dirán que estoy loco y tal, es posible, sí, pero les puedo decir que tenemos que ir en ese camino. No será hoy o mañana, pero creo que a nuestros pelados y a los hijos de nuestros pelados les va a tocar organizarse en ese sentido porque no tendrán otras opciones. Y la vaina, si la pensamos bien, no es tan mala, al contrario. El día que logremos vivir más conscientes de los recursos que tenemos, de la despensa limitada que nos ofrece la tierra y que no podemos usar más de eso, ese día viviremos mejor, más tranquilos, sin tanto agite, sin tanto miedo de no tener ni con qué pagar el recibo de la luz, ni agua que beber, ni con qué comprar la comida. Entonces, a mis amigos los constructores les pregunto, ¿no creen ustedes que sería mejor diseñar, construir y vender apartamentos o casas, así sea al mismo precio de los lujosos que venden ahora, pero no con baldosas y grifería lujosa, sino como verdaderas edificaciones verdes, sostenibles o bioclimáticas, que es el nombre que le han inventado ahora? Yo estoy seguro que explicando bien la vaina del porqué de todas esas decisiones, la gente se le mide a comprárselos rapidito. Y ya, por último, 2 consejos ante el tema de la construcción. Vainas lógicas y de sentido común, pero muchas veces se nos olvida. 1. Construyamos alejados de ríos y quebradas, por aquello de los riesgos de inundaciones o avalanchas cuando lleguen las lluvias torrenciales. Y 2. Construyamos alejados de la línea de playa por aquello de la erosión costera y el incremento del nivel del mar. Lógico, Esta serie sobre el cambio climático yo sé que para muchos es un tema pesado, tan pesado como un ladrillo y que a veces es difícil de digerir,
Pero como biólogo, como conocedor de la importancia de la biodiversidad, como amante de la naturaleza, pero sobre todo como papá, siento que era mi obligación echarles este cuento. Hay mucho para contar y es mucho lo que aún nos falta para aprender sobre cambio climático. Yo espero que con lo que les he contado hasta ahora, ustedes hayan quedado picados y con ganas de averiguar y aprender mucho más. Les pido que echen para adelante estos episodios, que los hagan llegar a sus amigos, a su familia y en general a todos sus contactos, porque a la larga todo el mundo se afecta con el cambio climático y asimismo todo el mundo puede hacer cosas para enfrentar sus efectos. Me voy de rapidez, nos vemos en el próximo episodio que ya estoy preparando y va a quedar bien bacano y sabrosón. Estén pendientes para que no se lo pierdan. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Muchas gracias por escucharme y chao.